Muy buenas, familia. Desde que me dedico a esto del rap, es decir, toda la vida, llevo oyendo algo que se repite constantemente, y es que los raperos somos los cantautores del siglo XXI. Yo no puedo estar de acuerdo por una sencilla razón, y es que hay cantautores en el siglo XXI. Hoy, en Pero de Buen Rollo, tenemos probablemente a mi favorito, una persona a la que merece la pena escuchar en lo artístico y en lo personal. Hoy, en Pero de Buen Rollo, Ismael Serrano. Ismael, muy buenas, señor. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado. Hola, tío. Estoy, pues eso, muy agradecido de que hayas aceptado mi invitación para estar aquí a charlar un ratillo conmigo y con la gente, bueno, que está aquí, que nos escuche. ¿Cómo llevas esto de la pandemia? Antes estábamos hablándolo, pero ¿cómo vas? Bueno, pues lo llevo, supongo que con los miedos y con las ansiedades con las que estamos viviéndolo todos. Preocupado por mis padres, sobre todo, ¿no? Por los mayores, que yo creo que es quien más, bueno, los más vulnerables, claro, ¿no? Claro. El otro día, yo me acuerdo al comienzo de la pandemia, decía, los mayores de 70 con patologías previas y tal, y mi padre decía, pero ¿quién no tiene más de 70 años sin patologías previas, por Dios? Y Claro mi que 70 padre, años más aburridos, ¿no? claro, y más con la vida que han llevado algunos, ¿no? Que no han sido muy de cuidarse. Y, y bueno, un poco entre el susto y sobre todo obligándome a mí mismo a levantar la mirada, ¿sabes? Yo creo que hay un ejercicio casi diario, sobre todo cuando abres las redes sociales, que es cuando yo creo más ganas te dan de abandonar y de rendirte. Y entonces haciendo el ejercicio de levantar la mirada y sobre todo de hacer planes, ¿sabes? Ujú. Porque yo creo que lo más, entre las muchas otras cosas que ocurren, una de las cosas más jodidas es la incapacidad, o sea, la incertidumbre con respecto al futuro. Sí. Que no sé dónde leí que la felicidad consistía en poder controlar en lo que respecta a tu futuro, en nuestra capacidad de control a la hora de hacer planes. Y yo Ujú. creo que eso es lo que más está ahí ¿no? Lo que, el fantasma que sobrevuela en nuestra Claro. vida, sobre todo eso, es nuestra incapacidad para hacer planes, ¿no? Claro, es que supongo que pasa con muchísimos gremios, ¿no? Pero en el nuestro en concreto, con esto de la música, claro, hemos llegado a un punto en el que tenemos exactamente lo contrario. No tenemos ninguna certidumbre de absolutamente nada. A mí, claro, yo durante todos estos meses, claro, me he dado para escribir, pues eso, una Biblia entera, pero si no puedo compartirla con la gente cara a cara, en realidad pierdo el entusiasmo. Y al perder el Claro, entusiasmo lo noto en las letras que escribo. Y entonces eso no es lo que quiero compartir. Y te metes en una espiral descendente la que te tienes que obligar a salir a bofetones, porque es que es complicado encontrar el ánimo. yo creo que sí, que es un ejercicio casi diario y es un ejercicio que hacemos unos y otros, unos de manera más consciente, quiero decir. Yo creo que hablamos también antes al principio del trauma, yo creo que como sociedad atravesamos y del que seremos conscientes con el paso del tiempo, que se traduce fundamentalmente, yo creo, en haber vivido una situación de estrés constante, que es la Sí, que tío. vivimos. O sea, hombre, hay gente que lo vive con una inconsciencia absoluta, sobre todo los chavales más jóvenes, que también de alguna manera es comprensible porque de jóvenes todos hemos sido inconscientes Como tiene que ser. hemos asumido, bueno, no asumido, hemos vivido en el riesgo por pura inconsciencia, pero la mayor parte de la gente vive en ¿sabes? Esa sensación de estrés porque de alguna manera hemos tenido que aprender todo, lo que tú dices, ¿no? Aprender ahora a escribir canciones, a trabajar en nuestro oficio, que es contar historias, cantar canciones, pues de repente tenemos que repensarlo, y todo eso genera un estrés. A mí, yo muchas veces, por ejemplo, cuando voy al estudio, alguna vez Ujú. que ahora que estoy grabando y tal, y cuando vuelvo a casa, vuelvo con un cierto sentimiento de culpa. Y eso es absurdo, como si hubiera hecho algo terrible, como si hubiera cometido un asesinato, ¿sabes? Eh, Eh, Porque te sientes en falta permanentemente, no sabes si lo estás haciendo bien. El otro día estaba en una reunión en Zoom, bueno, trabajando con la gente ujú. de mi oficina y demás, y cuando salía de esta habitación, que es mi casa, según me levanté, dije, ahí va la mascarilla, y estaba en mi casa, ¿sabes? Joder, O tío. sea, es como una paranoia constante en la que vivimos, y eso Sí. pues se genera, sobre todo genera un estrés
que va horadando de alguna manera el carácter poco a poco, ¿no? Sí, yo ya te digo, a mí lo que más miedo me da es el no saber, bueno, cuando tiembla el suelo, ¿no? Y yo tuve no sé, pero se me acaba de ocurrir. Tuve una experiencia en Santiago de Chile, ¿no? La primera vez que fui a Santiago de Chile, llegamos muy tarde, no sé qué pasó con el avión, pero llegamos muy tarde, nos fueron a recoger, era de madrugada, veníamos de, no sé si de Perú, es de eso que llegas, que estás reventado, que no sabes ni qué hora es, ni dónde estás, ni nada. Y según llegamos al hotel, pues te metes en la cama corriendo y de repente empezó a moverse el suelo, ¿no? Y tú dices, Oh, espérate, ¿estoy durmiendo o qué pasa? Claro, estoy en Chile, buah, terremoto de 7 con no sé cuánto, es una sí. locura. Pues es una sensación parecida, ¿no? No es tan física, evidentemente, pero es una sensación similar, en la que no tienes, se escapa el control, de tu control todo lo que está ocurriendo. Entonces es como, tengo que adaptarme a qué, a lo que pase hoy, lo que pase mañana, ¿no? Y es como, ya, lo que tú dices, ¿no? Es muy, muy, muy estresante, sobre todo para alguien, como creo que es tu caso y puede ser el mío, que está acostumbrado a, jolín, a por lo menos tener la intención de tener las riendas de su carrera, de su trabajo y de su vida, ¿no? Y de repente te quitan esas riendas y el caballo empieza a correr y tú no sabes hacia dónde y tienes que mantener la calma porque es como, no pasa nada, ya se parará, pero no sabes si se va a parar o no, ni dónde, ni cómo, ni nada, ¿no? Es como, uff, qué estrés, macho. No, no, has descrito perfectamente. Yo me acuerdo, he vivido un terremoto también en Chile y esa sensación de estar en manos de no sabes qué, de Eso. una fuerza incontrolable, eso fue lo que Ujú. más me llamó la atención. Yo creo que, claro, no estamos acostumbrados, no sé cómo lo vivirá, cómo lo experimentará emocionalmente alguien que vive habituado, en el caso de Chile son muy frecuentes los terremotos, pero a mí esa sensación de descontrol, de estoy en manos de no sé qué, de una fuerza incontrolable, es verdad que es muy parecido a eso en lo que vivimos ahora, ¿no? En esa sensación de estamos en manos de una fuerza incontrolable, que yo creo que también, fíjate, toda la movida de las conspiraciones Sí, y demás responde un poco a eso también, ¿no? A nuestra necesidad de poner una explicación racional, eh, poner algo de control en una vida que no controlamos, ¿no? Cuando nosotros totalmente. decimos, no me pongo la vacuna, ¿no? Los conspiranoicos dicen, no me pongo la vacuna. Yo creo que es su forma de tratar de influir en algo, o sea, como actuar de manera que parezca, te dé la Sí, sensación de que controlas algo de tu eso vida. es. Entonces decides, no me la pongo. Entonces, así Ujú. contribuyo de alguna manera al control de mi vida y al control de una pandemia que es en definitiva el pensamiento supersticioso. A mí me ha pasado, yo me acuerdo una vez hablando con un psicólogo, yendo a un psicólogo, quiero decir, Sí, cuando tuve una experiencia, un familiar cercano que estaba enfermo y yo le decía, y entré en una cuestión obsesiva que era no decir, cuando mejoraba esta persona, no contarlo, porque yo le decía, es que si le cuento que está mejorando, se va a poner peor. Y me decía el psicólogo, es tu forma de tratar de contribuir al claro, control de tu vida y hacerte entrar en la fantasía, en ese pensamiento mágico de que no contándolo contribuyes a que se ponga mejor esa persona. Y no es real. claro. Y es eso lo que dispara nuestros pensamientos supersticiosos, Sí. la fantasía de creer que contribuimos a que... Y tiene que ver con el descontrol, con la falta de Claro. control en lo que respecta a nuestro futuro y a nuestras vidas, ¿no? Claro, lo único que sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es eso, que como ese pensamiento mágico, que evidentemente nosotros no estamos programados para decir que estamos hablando, o sea, lo que decimos es un pensamiento mágico, estamos programados para darle razón a lo que estamos diciendo y Mm, nos la inventamos si es necesario, ¿no? De modo claro. que, claro, lo que hacemos es encontrar un post en un sitio, un vídeo en otro lado, una charla con un compañero, no sé qué, y de repente, ¡pum!, vemos la luz, ¿no? A mí, yo no tengo, de verdad, y lo digo ahora que estamos aquí y hay más gente que nos ve. Yo no tengo ningún problema con la gente que, pues eso, que tiene sus paranoias y demás. El único problema que me viene no es que creas que Soros es muy malo o que Bill Gates te quiere meter un microchip o lo que sea. Eso no me interesa. Lo que sí que me preocupa es que en una situación como la que estamos, volvemos a colocarnos unos en un lado, otros en otro y a tirarnos piedras mientras está cayendo la que está cayendo, ¿no? Para mí ese es el gran problema de todas estas teorías, ¿no? Que lo que hacen es, pues eso, señalamos desde un lado a los otros diciendo eres tonto como piensas eso, los otros te señalan a ti desde el otro lado diciendo eres tonto como piensas eso, y entonces yo te odio, tú me odias, y tenemos un problema extra que viene de esa interpretación de la realidad,
que bastantes problemas tenemos como para encima crearnos más, ¿no? Y es la sensación de que tengo, ¿no? Que estamos aquí como buscando todo el rato motivos para apedrearnos los unos a los otros. No, y sobre todo cómo son utilizadas esas polarizaciones en beneficios personales muy concretos para intereses muy concretos. Ahora, fíjate con Estados Unidos, Ujú, el ejemplo es más claro con lo de la toma del Capitolio, el intento de toma del Capitolio y demás, como toda esa gente, ahora se está debatiendo mucho, ¿no? Cómo la gente ha sido engañada fundamentalmente en interés de, en este caso, Trump, ¿no? Como Trump ha, ha engañado a muchísima gente que se la ha creído. Hay gente que se ha creído. Salía un artículo que, bueno, resultaba interesante con respecto a la mujer que falleció en la toma, ujú. una de las personas que era una Militar. creyente de, sí, Ujú, la militar, la veterana, que creía en las teorías QAnon y todo esto. Y contaba un periodista que había coincidido con ella en el avión y que era una mujer encantadora y demás, y seguro. venía a decir el tipo, les han engañado, les han utilizado de alguna manera, que es lo más, lo peor de todo, ¿no? Con respecto a las supersticiones, los engaños, las Ujú, conspiraciones, como muy a menudo son gente con buena fe, gente desorientada, gente perdida, que son usadas para, bueno, para favorecer intereses muy particulares, a veces claro. políticos, a veces en la búsqueda del rédito político, eh, a veces en la búsqueda, a veces generar esa sensación de caos y descontrol, pues a algunos les interesa políticamente, ¿no? Cuando se Claro. genera eso en la gente, esa desconfianza hacia las instituciones. Lo peor es que no se dan cuenta que es lo que ocurre en Estados Unidos, que a veces uno desconfía de sus gobernantes y eso a veces se traduce en desconfiar en las propias instituciones y eso Claro. a veces se traduce en desconfiar en la propia democracia, en el propio funcionamiento de las instituciones y acabas convertido, pues eso, en un paramilitar supersticioso que entra en el Mm. Capitolio flipado, Es, ¿no? es que todo es muy complicado porque, claro, por una parte es verdad que vivimos en sociedades que son mejorables y nosotros como ciudadanos tenemos, yo creo que la obligación de pues, denunciar las cosas que no nos gustan, de exigir cada vez un poquito más, etcétera, etcétera, ¿no? Es verdad que nuestros políticos nos mienten y es verdad que nosotros nos quejamos de que nos mientan y que hacen muchas cosas que el pueblo considera que está mal y aún así pues eso, ¿no? A ellos no les importa y te sonríen en los mítines y te dicen la mentira en tu cara y se quedan tan a gusto y todo lo demás. Entonces, tiene sentido luchar contra el sistema, pero al mismo tiempo yo creo, en mi caso, yo creo como que estoy encerrado, digamos, en ese punto en el que eh, sí, me gusta luchar contra el sistema, considero que tengo que hacerlo, pero al mismo tiempo de algún modo creo que es para mejorarlo y no para derrumbarlo del todo y que no haya nada, ¿no? No sé si lo explico bien, ¿no? Sí, Porque, sí, te explicas y yo creo que todos los que queremos mejorar esta realidad y demás, nos encontramos con esas contradicciones, por así decirlo, ¿no? El hecho de que efectivamente no creemos en los políticos en ese sentido, pero tampoco mola ese discurso de la antipolítica, de ujú, todos son iguales y todos una mierda, porque al final te lleva a discursos totalitarios de alguna manera, ¿no? A no creer en la democracia. Ese es el claro, problema, ¿no? claro. Por eso a mí sí me parece pertinente. Hay gente que dice que no, pero a mí sí me parece pertinente, por ejemplo, pensar, porque como en Estados Unidos casi la mitad de la población vota a Trump, estaría bien reflexionar al respecto, ¿no? Hay gente que no se quiere hacer esa pregunta, que dice, no, le vota solo los ricos y le votan solo... Es No, absurdo. yo creo que podríamos pensar por qué hay mucha gente, deberíamos preguntarnos por qué hay mucha gente que se siente desamparada con respecto a políticos que se supone que defienden sus intereses, ¿no? ¿Por qué hay gente que no se siente ilusionada? ¿Por qué hay gente que no cree en la política? Deberíamos preguntarnos en qué momento se desamparó a todas esas personas o qué es lo que ha generado ese sentimiento de desamparo, más allá Claro. de las propagandas y de las mentiras de las que hablábamos antes. Sí, Quiero decir, hacer un ejercicio de autocrítica, incluso desde la izquierda, ¿no? Sobre todo, perdón, desde la izquierda, ¿no? ¿Por qué no es capaz de ilusionar? ¿Por qué? Y,
y sobre todo para contrarrestar ese discurso de la antipolítica, para hacer política ilusionante, para que entendamos que hacer política es algo apasionante, igual que hablar de política. Claro. Y es una pena porque se está perdiendo un capital que se había ganado tras el 15M, que era el hecho de que hablar de política molaba. El 15M, una de las cosas que impuso, tenía muchas contradicciones también, era el hecho de que mucha gente joven de repente se acercaba al debate político y hablaba de política en contextos y en foros en los que antes no se hablaba, y molaba. Y ahora de repente hemos vuelto yo creo que estamos volviendo de alguna manera al hartazgo, ¿no? Y hablar Eso de es. política es otra vez un coñazo y es otra vez como, venga, no me jodas. Pero Y hemos hecho un retroceso en ese sentido, quizá. claro. Yo es que tengo una teoría que no se basa en nada. Son de esas que no están basadas en ningún estudio de la Universidad de Wichita ni nada por el estilo. Es simplemente una cuestión de intuición. Y es que tendemos a creer que el sistema, y me parece bien que lo creamos, ¿vale? Pero tendemos a pensar que el sistema está hecho para que nosotros seamos un poquito más felices, para que todo funcione un poquito mejor. Y mi teoría es que no es verdad. El sistema está hecho solamente para perpetuarse. Y Sí. si para perpetuarse lo que necesita es pasar por encima de nosotros, el sistema está funcionando porque pasa por encima de nosotros para seguir ahí. Entonces, nosotros creo, ya te digo, esto no me baso en nada más que, como te he dicho antes, en intuición. Creo que al haber entendido mal qué es el sistema, al haber entendido mal qué es la política, ¿no? Al pensar que todo está a nuestro servicio y al creérnoslo de verdad, nos sentimos defraudados cuando vemos que las cosas no andan, ¿no? Es como, esto es una cosa con la que he hablado con mis colegas y nadie quiere estar de acuerdo, pero de momento todavía nadie me ha podido decir otra cosa. Cuando sale un ministro de Educación en televisión diciendo que quiere acabar con el fracaso escolar, en realidad es mentira. El sistema necesita que haya fracaso escolar. El sistema funciona haciendo que haya gente que no termine sus estudios porque el sistema necesita que haya personas que hagan esos trabajos que no harías en el caso de tener una cualificación. Es que es así. No hay sistema fuera de eso. Y yo creo que es un poco lo que pasa, ¿no? Cuando decimos nuestros políticos mienten, ¿no? Que es una cosa que me gusta mucho que los jóvenes de repente lo descubran, ¿no? Pero que no veo nada mágico ni especial en eso. Es que tienen que mentir porque es parte de su trabajo. Y claro, dices, no, tienen que ser honestos. Pues yo creo que no tienen que serlo. Y no porque no quiera que lo sean, ¿eh? Sino porque todo está montado pues, para que no lo sean. O sea, tú lo único que necesitan de ti, y me estoy poniendo a lo mejor muy pesimista, es que cumplas con tu parte de pieza en este mecanismo que se mueve y que al que no le importas más que si eres capaz de seguir cumpliendo como parte del sistema, no lo sé. Toma. Sí, sí, de alguna manera es así, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Como que somos engranajes en una maquinaria que es hablar del sistema así, pero es que es verdad, que trata de perpetuarse de alguna manera, de Claro, la misma forma, y que trata y que está al servicio no tanto del interés general, sino de intereses muy particulares, claro, efectivamente. claro. Es verdad, incluso yo creo que de manera ingenua, idealista, muchos políticos creen lo que dicen cuando dicen lo que tú dices, ¿no? Queremos acabar con el fracaso escolar. Y Ujú, luego te das cuenta de que el modelo no, de alguna manera no lo permite. claro. Yo una de las cosas ahora que tengo una hija mi hija tiene 6 años, ¿no? Y ha entrado en primero y demás ahora este Ujú, año y después de infantil y te das cuenta de que el sistema educativo está diseñado para que haya gente que se queda detrás. Hay gente o sea, claro. lo ves hasta de pequeñitos. De pequeñitos te das cuenta de que los niños, o sea, con este rollo del bilingüismo y demás, yo imagino familias de trabajadores en los que no controle nadie de inglés en las casas y no puedan ayudar a sus hijos en las tareas, o porque trabajen los dos, o porque tengan un nivel. Ujú, El niño se queda atrás y ese niño se va quedando atrás y se va quedando, y la sensación que me da, a lo mejor a veces me preocupo demasiado, ¿no? Con respeto por mi hija, o a lo mejor es esto de la pandemia que me está alterando en muchos aspectos, pero la sensación que me da es que el niño que se queda atrás ya desde muy pequeño empieza a ujú, quedarse poco a poco atrás y se va quedando atrás y el sistema se olvida de él. Se claro. olvida, ya está condenado, ya es, no, estos niños los que van detrás, los que van detrás. Y Sí, son niños que han ido acumulando un déficit en muchos sentidos y también un déficit de atención por parte del sistema, ¿no? Es un claro. sistema que está creado para eso, que no espera, ¿no? O Ujú. sea, a mí me parece increíble, claro, habrá quien diga, no, hablar del sistema está muy mal y tal.
no sé, o sea, como así, con grandes palabras, este rollo que suena un poco como... Pero por otro lado dices, joder, tío, es que estamos hablando ahora mismo tú y yo y hay niños en la Cañada Real Amén. sin electricidad. O sea, Sí, es que hay niños con... El otro día salían unas fotos de Sabañones, tío, que yo creo que con unas imágenes que eran de posguerra, tío. sí. O sea, entonces, ¿cómo es posible que un político no vea esa foto y diga, esto no puede ser? O sea, cualquiera, un gobernante de cualquier color, es que me da igual, aunque Durante sea, todos estos años. claro, bueno, durante todos estos años, Claro, efectivamente. porque la cosa es, bueno, igual que tú, ¿no? Claro, nuestro trabajo hace que puedas viajar mucho y yo cuando salgo, eh, bueno, si solamente puedo hacer el concierto, pues hago el concierto y me vuelvo, pero si tengo la posibilidad de conocer un poquito, un poquito, ¿no? La realidad de la gente en los lugares a los que voy, pues siempre curioseo, ¿no? Siempre, entonces he tenido la oportunidad, pues eso, de ver, claro, voy mucho a Latinoamérica. Latinoamérica es un lugar donde hay grandes ciudades y en esas grandes ciudades hay muchas zonas como muy deprimidas, donde hay muchos problemas y todo esto, ¿no? Claro, estás en favelas en Brasil, estás en barrios de estos complicados de México, de Venezuela, de todos esos sitios. Bien, yo no he visto nada peor que La Cañada. Yo tuve me invitaron a trabajar con chavales allí en unos talleres, yo qué sé, para entretener a la gente, porque al final lo que hacemos es entretener. Y yo nunca he visto nada así. Nunca he visto nada así. Y eso está en Madrid, es que está a 10 minutos en coche de donde vives, ¿no? Y se sabe que está ahí. Y lo que decimos, creo que son 3 municipios, ¿no? Lo que ocupan de varios colores políticos, los alcaldes, las alcaldesas y demás. Y no han sido capaces, pero creo que porque no han querido, de solucionar eso y ahí se queda. Y lleva eso montones y montones de años y a nadie parece importarle. Yo solamente discrepo contigo cuando dices que parece que el sistema se olvida de esos niños que se van quedando atrás. Yo no creo que el sistema se olvide de ellos, sino que les aplaude y les recibe en esa parte del sistema. El sistema es muy grande y necesita eso. Necesita esos niños que se quedan atrás, esos niños que van por delante y los que están en el centro. Los necesita a todos y se felicita a sí mismo cuando consigue que efectivamente haya niños en, pues eso, ¿no? En los distintos niveles, ¿no? Y por eso te decía al principio que tiene sentido todo lo de las teorías conspiranoicas porque tiene, yo entiendo que quieras derribar un sistema que sabes que está siendo injusto contigo, no sé si es injusto, pero que te está Sí, sí, haciendo sí. daño, ¿no? Yo lo entiendo. Lo que pasa es que, claro, al mismo tiempo es que hay fuera del sistema. Es que, claro, todo esto, bueno, estamos poniendo muy teórico, pero es que es un No, desastre. no, pero es así. Hay mucha gente que dice que... Lo que pasa es que no estoy tan de acuerdo. Hay preguntas que no me parecen pertinentes, pero hay gente que dice lo que ocurre con el trumpismo, o se decía, esto es una frase creo que dijo no sé quién con respecto a Le Pen, pero que Ajá. también hacen con respecto al trumpismo. Dice, hace las preguntas correctas, pero da las respuestas, Ah, me gusta. la respuesta es la incorrecta, ¿no? Que en algunas cosas sí y en otras no tanto, ¿no? Porque hay unas preguntas con que no creo que sean pertinentes, pero sí es verdad que es lo que tú dices, efectivamente. A eso me refiero con la sensación de desamparo con la que vive mucha gente. Claro. A gente a la que no le da respuesta. En Latinoamérica, cuando se hacen encuestas a veces entre la gente, bueno, en Latinoamérica y ahora está ocurriendo en Europa, ¿no? Pero en Latinoamérica durante mucho tiempo cuando se hacían encuestas con respecto a la calidad democrática del país en el que se vivía y Ujú. se preguntaba sobre la posibilidad de una dictadura como modelo de gobierno y demás, había mucha gente que no lo veía con malos ojos, porque al final esa sensación de que tu voto no sirve absolutamente para nada acaba haciendo mella, que yo creo que es un poco lo que también pasa en Estados Unidos, ¿no? La gente ve en las élites de Nueva York, de las grandes ciudades, de Washington y demás, lo ve como algo lejano y ajeno Es que lo a es. sus intereses y a sus vidas, igual que las estrellas de Hollywood, por más demócratas y progres que luzcan. Quiero decir, Sí. no van a conocer ni de coña los problemas que tienen. Y es algo en lo que uno también, yo muchas veces me cuestiono de mí mismo, ¿no? Yo, alguien que es de izquierdas y que trata de tener una visión crítica de la realidad, Ujú. muchas veces me pregunto, me cuestiono hasta qué punto tienen impacto mis canciones o tienen credibilidad cuando hablo de problemas que a mí me pillan lejos, porque yo soy un privilegiado y Ujú. soy consciente del privilegio en el que vive, ¿no? Y trato de hacer siempre
mis canciones y trato de hablar siempre desde esa conciencia. O sea, jamás se me ocurre ponerme en el papel de víctima porque en el fondo soy un privilegiado por muchas cosas, ¿no? Y yo siempre tengo ese dilema, ¿no? ¿Hasta qué punto mis canciones sirven? Hasta qué punto mis canciones incluso son ayudan a perpetuar, a veces me pregunto, ¿no? En tanto en cuanto generas una falsa sensación de disensión, ¿sabes? Ujú. Eres hasta útil de alguna manera, en tanto en cuanto eres pues eso, el que disiente y el que le da, el que pone en valor la pluralidad, ¿no? De Claro, pensamiento. No, no, está este tipo que, claro, fíjate, ¿no? Hay libertad de expresión porque ahí está este sí. tipo que está diciendo lo que dice y demás, ¿no? Pues Entonces, muchas veces permítame, en esas contradicciones y en ese cuestionamiento permanente vivo yo. pues yo como escuchante tuyo te digo que sí que sirve y ahí no hay discusión ninguna, porque no es lo que tú pienses, es lo que yo reciba, ¿no? Claro, Al final, claro, claro. al final se trata de eso. Tú, pero supongo que yo también, claro, por nuestro trabajo, que al final se parece mucho, eh, dejamos de ser personas cuando sale nuestra voz por el micrófono y somos, pues, o bien el mensaje o bien lo que sea para otra gente. Entonces, no es tanto preguntar, así lo veo yo, ¿eh? No es tanto preguntarme qué hago yo, sino qué hace eso que he hecho. No sé si, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué causa eso que he escrito y que he compartido con la gente? No lo que causo yo o dónde vivo yo o lo que sea, ¿no? Y cuando, vamos, tú lo sabes, porque es que al final si hay una cosa bonita que tiene escribir desde el corazón, en lugar de pensando solamente en el dinero, es que cuando te aplauden, están aplaudiéndote a ti, no están Mm, aplaudiendo a un papel. O sea, yo no imagino que Ismael Serrano piensa, mira, pues voy a decir esto porque esto creo que va a mm. funcionar mejor, ¿no? Vamos, estoy convencido de que lo que haces es escribir lo que te sale del corazón, ¿no? Entonces, cuando yo aplaudo tus canciones, yo o quien sea, estamos aplaudiendo lo que piensas. Y si te estamos aplaudiendo es que algo bueno estás haciendo, así lo veo yo. No, no, o sea, yo basta con ponerme en el papel igual. Todo esto me lo cuestiono, porque me lo cuestiono todo y porque soy Debe ser así. demasiado complejo, pero es verdad que yo si pienso en tu música, por ejemplo, y en tu música y en tu actitud también ante la vida y ante el oficio, ¿no? Que tiene que ver con ese punto de autenticidad de hacer en lo que uno cree, sin Ujú. concesiones, ¿no? Lo pienso y digo, joder, es verdad, cuánta gente, cuántos chavales, cuántas chavalas se han sentido tocados por lo que hacemos y por lo que tú haces y seguramente les ha cambiado la vida de alguna manera, ¿no? Entonces, ya me pongo en ese lugar y digo, sí, puede ser, sí, sí, sí. Pero vamos, a lo que voy es que siempre, lo que trataba de decir, que tienes razón, más allá de que yo tengo un sentimiento de culpa que me vendrá por mi educación cristiana, yo qué sé, siempre soy consciente también de mis contradicciones. Por eso, por ejemplo, soy muy poca edad. Hay gente, a mí hay algo que me molesta mucho en Internet, es gente que va señalando todo el rato las contradicciones del otro. Y eso no Bien. mola nada, porque, ¿sabes? Pues este una vez, pues este hizo, pues este no sé qué, o sea, porque todos tenemos contradicciones en nuestra vida, en nuestro quehacer diario, Amén. en todo. Entonces es muy delicado porque al final, y de hecho ha pasado muchas veces, yo he visto en redes sociales, en Twitter y demás, gente que estaba todo el rato señalando, ¿por qué es que el machismo? ¿Por qué es que el otro es no sé cuándo? Y de repente te señalan a ti y te señalan tu propia contradicción. Y eso, pues claro, claro que vivimos todos en una contradicción y hay que amigarse con ellas y hay que buscarle la vuelta y hay que... Por eso yo creo que hay que ser más benevolente en el juicio Sí. hacia los demás, ¿no? Hacia compañeros de oficio, por ejemplo, eh, hacia, en términos generales, ¿no? Pero también Ujú. muchas veces hacia figuras públicas que sí, que tienen sus contradicciones, como en el fondo las tenemos todas, ¿no? Claro, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que creo que está esto relacionado con lo que tú hablabas al principio, ¿no? Lo de las ganas de tener un lugar en el que controlas, ¿no? Cuando hablamos de lo de las conspiraciones y todo esto, ¿no? Es, me voy a colocar en el lugar del juez porque me están juzgando constantemente y ahora me voy a resarcir poniéndome aquí y poniendo a caldo a este y al otro y ya está, ¿no? No creo que sea algo ni inteligente ni racional, pero creo que en cierto modo sí que ayuda. Es muy difícil que una persona como tú, o a lo mejor como yo, que estamos más acostumbrados a ser
los que están en el foco y a ser los juzgados, nosotros a lo mejor desarrollamos sin querer más esa empatía hacia la persona que sabes que está siendo masacrada en ese momento porque tú has Claro, estado cerca de ese papel, ¿no? Pero quienes no se acercan nunca a esos focos, ¿no? Y están acostumbrados a eso, a tener una vida, es que así lo veo, ¿vale? Yo si lo tengo que decir así, a tener una vida de mierda, pues al final una forma de sentirte poderoso es haciéndote una cuenta en Twitter y hablando mierda sin pensar absolutamente en la persona de quien sea, ¿no? Y lo que tú dices, señalar las contradicciones. Si hay una cosa, una, que yo destacaría de mi crecimiento personal, tiene que ver con eso, sí, con la aceptación plena de que tengo contradicciones constantemente y las amo, porque es que soy así, ¿no? Y porque no sí, creo que haya nadie que viva... claro, nos han enseñado que ser consecuente significa que decir una cosa y repetirla hasta que te mueras. Pues entonces yo no claro. quiero ser consecuente, yo quiero cambiar, yo quiero evolucionar, yo es que no tengo otra opción, ¿no? No, no, yo estoy totalmente de acuerdo porque así me he sentido yo en mi crecimiento personal, en el sentido de ser más flexible y más permeable también y saber y no ser tan duro en el juicio. Yo sobre todo me refería en ese juicio con respecto a las contradicciones a gente que es pública. Es Ah, verdad vale. que yo entiendo perfectamente lo que dices y entiendo que además Twitter y sobre todo Twitter, bueno, las redes sociales en términos generales alimentan eh, esa tendencia que tenemos todos a proyectar en esas redes una personalidad, algo que no somos, Ujú. ¿no? Proyectamos una personalidad y unas inquietudes que no se corresponden con la vida real, muchas veces, quiero decir, nos presentamos como tipos duros, como tipos seguros, como tipos, como bien dices tú, que controlamos absolutamente todo, somos los putos amos en Twitter y luego tenemos una vida bueno, a veces miserable. Muchos de los haters, Claro. estos que deambulan por ahí vomitando odio, yo creo que tiene que ver con eso también, ¿no? Con vidas de mierda No, claro. en las que, bueno, de alguna manera es como se sienten en la obligación de devolver todo el odio que ellos sienten que reciben, Claro. de alguna manera, ¿no? Y sí, yo a mí las redes sociales, fíjate que me interesan mucho porque yo participo de ellas, pero tengo esa relación de amor y de odio porque está esa dualidad. Por un lado nos permiten la comunicación directa y sin intermediarios con mucha gente, el acceso a la información, pero por otro lado nos hace vivir en una fantasía permanente, la fantasía de que somos activistas, la fantasía de un debate que no existe. O sea, nosotros creemos que estamos hablando con alguien en Twitter y el debate es imposible. Uno se empeña, yo por lo menos porque soy estúpido y me pongo a debatir y a argumentar cuando no procede, pero sí nos genera esa fantasía de que, sobre todo, de que influimos Ujú. en la vida de la gente. Y alimenta eso, yo creo, de alguna manera, una Claro. fantasía. No sé, creemos que por firmar en change.org estamos cambiando la vida. Y sí, de alguna manera, eso también está bien, pero si luego eso no se traduce tu cotidianidad, en que participas en salir a la calle, en otras cosas, pues no sirve de nada, ¿no? Mira, Y entonces tengo esa relación y estoy totalmente de acuerdo que tiene que ver con las frustraciones que manejamos en nuestra vida y que de alguna manera tratamos de resolver en redes sí, sociales, ¿no? probablemente de forma inconsciente. Mira, ahora voy a tirarnos flores, ¿no? ¿Vale? Al gremio, no a ti y a mí, sino al gremio en general, con referencia a los haters, ¿no? Porque como estamos todo el rato hablando de que hay unos y otros y siempre se coloca a unos en un extremo y a los otros en el otro extremo, como si yo me hubiera movido de mi sitio, yo no me he movido, el que se ha ido al extremo ha sido tú, ¿no? Pero bueno, Claro. el, para comparar, tú haces música, nosotros hacemos música, la gente, insisto, nuestro gremio hace música. Nuestra música sirve para que haya miles, millones de personas que desconecten de una realidad asquerosa durante los Mm. 4 minutos que dura una canción y sientan algo, ¿no? Y disfruten en un momento determinado y queden con sus amigos para venir a ver un concierto y tengan recuerdos de ese disco cuando lo escucharon y creamos cosas objetivamente bonitas en la gente, ¿no? Y por otro lado tenemos a los haters que qué es lo que están ofreciendo al mundo, qué es lo que ofrecen a la comunidad. Basura, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que la discusión es absurda. O sea, tú y yo no estamos en el mismo nivel. Yo estoy ofreciendo amor y tú estás ofreciendo odio. Y la gente, en general, yo creo que quiere amor y no quiere odio, porque Sí. odio ya tenemos, ya viene de serie. El odio nos cae del cielo, ¿no? Cuesta muchísimo más encontrar momentos de tranquilidad y de buen rollo.
creo. Fíjate, no, totalmente de acuerdo. Y fíjate que no, la música, dices, genera cosas bonitas nos creamos música para que la gente sienta, damos amor, intentamos dar amor, ¿no? Y sobre todo también nos da amor, en el sentido que Sí. ahora me estaba acordando y te escuchaba antes cuando hablabas sobre la música, lo que uno hace durante la pandemia y demás. A mí durante la pandemia la música a mí siempre me ha salvado la música como terapia, ¿no? Casi. Ujú. Y fíjate que yo no soy un tipo que viva la música. Yo tengo muchos compañeros de profesión que van con la guitarra a todas partes, que no sé, que a la mínima que hay una reunión saca la guitarra Sí. y lo viven como de forma... Yo no soy así. Yo cuando me voy de vacaciones no me llevo la guitarra, estoy con mi familia. Cuando me reúno con mis amigos, si agarro la guitarra, por lo general es porque me gusta mucho tocar y que otros canten, ¿no? Cantar, Ah, eso acompañar. Ujú. acompañar me gusta mucho, ¿verdad? Pero no soy una persona que... O sea, me apasiona la música, pero no la llevo... Sinceramente, a mí lo que me gusta me gusta contar historias, me gusta charlar, me gusta contar historias. Pero Ujú. bueno, más allá de eso, con todo y con eso, la música forma parte de mi vida. Y a mí durante esta pandemia, escribir canciones, yo estaba pensando, joder, escribimos sobre lo que nos pasa, a mí me ha costado mucho y de hecho no lo he conseguido de manera muy explícita escribir canciones que hablen sobre lo que nos toca vivir, porque me Mm. siento tan traspasado por la realidad, que yo creo que necesito una perspectiva que no tengo y no he sido capaz de hablar de esto tan tremendo que... Entonces, lo que he hecho ha sido hablar, me resultaba más terapéutico escribir canciones sobre la vida que había quedado congelada. Ujú, me ¿Sabes? gusta. Canciones que tenía pendientes, canciones que hablaran, yo qué sé, desde canciones que hablaran de los cuidados, de la necesidad de cuidarnos y de cuidar a quien cuida, a canciones que hablaran sobre lo que fuimos y queremos ser, sobre todo la deconstrucción en la que uno vive permanente. No sé, me resultaba más balsámico hablar de todo Ujú. eso, pues no me veía capaz simplemente. De hecho, cuando escuchaba canciones de compañeros, canciones súper bonitas, además, de compañeros que hablaban sobre lo veía con una cierta envidia, pero digo, joder, igual a mí me falta digo desde el punto de vista de la terapia, siempre pensando, ¿no? Ajá. Igual me falta sentarme, lo que tengo que hacer es sentarme y enfrentarme a esta realidad, pero no me veía capaz, me costaba mucho, ¿no? Entonces, me gusta, y ahora que estamos grabando disco y estamos terminando, sí de alguna manera sobrevuela ese espíritu de eso, lo de levantar la mirada, lo de abrir ventanas a la esperanza, ese empeño, que es casi como una lucha, ¿no? Diaria. Sobrevuela todo eso, pero sobre todo yo creo que habla de esa vida congelada que algún día retomaremos, ¿no? Y de Ujú. los abrazos pendientes y todas esas cosas. Me resultaba más terapéutico hablar de todo eso. Yo o sea, te entiendo tan bien, o sea, te entiendo mucho más allá de las palabras en el sentido de que yo he vivido exactamente lo mismo, ¿no? De algún modo sientes que, ya te digo, esto es un papel que te autoimpones, ¿vale? Que a lo mejor es totalmente mentira, pero de algún modo sientes que eres un poco cronista, ¿no? Que tienes el deber de ser cronista de lo que está ocurriendo, ¿no? Y en cierto modo siento que me fallo o que fallo a la gente que me escucha por no hablar de lo que está pasando ahora. Pero es que no puedo castigarme más, es lo que me ocurre. Yo estoy casi seguro que a ti te pasa un poco lo mismo. Claro, yo escribo desde las entrañas. Mm, Vivo en un mundo en el que no estoy cómodo, están pasando cosas que me desbordan, como tú decías. Si encima me tengo que sentar a escribir, a seguir buceando en eso, al final me ahogo, no puedo, no puedo bajar tan abajo, no puedo vivir en la oscuridad perenne constantemente, no puedo. Necesito esos espacios, esos momentos en los que desconectar de una realidad que, pues eso, que es más grande de lo que me gustaría y que es muy diferente a la que yo quisiera vivir y escribir un poquito sobre otras cosas, que lo que tú dices, que es inevitable que sobrevuele porque lo tienes dentro, ¿no? Entonces tus mm. palabras están en tu cabeza y en tu cabeza están compartiendo espacio con esos sentimientos, ¿no? Pero yo personalmente, y ya te digo, y como tú dices, ¿eh? Yo admiro a los que han sido capaces de hacerlo, Mm. pero yo personalmente no me he sentido capaz, no me he sentido preparado y no sé si lo voy a estar. Yo creo que es como lo del trauma ese del que hablábamos, del que no somos conscientes y que aparecerá. No sé si lo ya, no sé si lo hablamos en Antes o cámara ahora. o Sí. ahora, pero
hay un trauma efectivamente que nos atraviesa como sociedad y como individuos y que yo creo que con el tiempo acabará apareciendo de alguna manera. Y yo creo que esas canciones también hablarán de aquel tiempo, ¿no? Ujú. Porque hay cosas, es verdad que es todo terrible, pero hay actos de heroicidad que también te emocionan y merecen una canción, ¿no? Y soledades que se han encontrado y vecinos que se han descubierto, de repente hemos descubierto que tenemos vecinos. Entonces, bueno, es como lo de cuando nos dicen, esto nos hará mejores o peores. Yo creo que el cambio como sociedad no se ve de la noche a la mañana. Claro que nos va a cambiar esto. Nos va a cambiar en muchas cosas. Yo creo que sí, que en algunos aspectos se va a poner en valor algunos bienes comunes, como tiene que ser la sanidad pública y muchas otras cosas que yo creo que se Ujú. van a poner en valor y que salvo un par de locos nadie va a cuestionar. ¿No? Pero yo creo que eso va a pasar tiempo. Va a pasar Ajá. tiempo y ahí veremos cambios en nuestras conductas, veremos Claro. habrá como cierta sensación de alerta, cierta sensibilidad y susceptibilidad que quedará como ciertos actos reflejos que ante futuras crisis se dispararán y que nos van a cambiar como sociedad. Pero yo creo que estamos en mitad de la urgencia, en mitad de la crisis. Y Ujú. de hecho, aunque suene duro decirlo, quizá nos toca enfrentar ahora lo más duro, porque ante Sí. la proximidad de la vacuna el último esfuerzo siempre es el más agotador. O sea, ya hay un cansancio y un hartazgo que se traduce en las curvas que Sí. estamos viendo, que es Sí. ascendentes, ¿no? En el sentido de que a la gente le cuesta más asumir las normas y los consejos porque hay un agotamiento, todos estamos Claro, agotados. yo lo digo mucho porque cuando se veían las imágenes de la gente bailando en sol, ¿no? Sabes que ha habido mucha gente que lo ha criticado muchísimo por eso, ¿no? Porque bueno, pues que estamos en pandemia y todo lo demás. Y yo lo entiendo, insisto, yo no es cuestión de ponerme en un bando o ponerme en otro, no se trata de eso, ¿no? Yo creo que tengo la capacidad de por lo menos entender, ¿no? Los dos puntos de vista. Estamos Ya. hartos. Ha nevado y ha ocurrido algo, y esto lo digo de corazón, yo estaba ahí, ¿no? Y lo he visto. Ha ocurrido algo que yo no pensaba que podía pasar, y es que he visto a personas adultas jugando Mm, con perfectos desconocidos y con una sonrisa en la cara. Eso no lo puede hacer un político. mm, Eso no lo puede hacer un médico, no lo puede hacer un científico, ¿no? Y eso tiene un valor. Es verdad que enfrente tienes la idea de que, bueno, puedes estar pasándole el virus a alguien, no sé qué tal. Y es verdad, yo ya te digo, lo reconozco, no voy a discutir sobre eso, ¿no? Pero yo he visto lo que ocurrió. Yo iba andando por Gran Vía y veía, pues eso, 400 personas tirándose bolas y muriéndose de la risa, ¿no? Ya insisto, perfectos desconocidos jugando. ¿Cuándo has dejado de jugar? Nosotros somos adultos, mm. dejamos de jugar en un momento determinado, ¿no? Pues si ha ocurrido algo que ha hecho que juguemos de nuevo y eso que ha hecho que juguemos, pues mira, no casa perfectamente con la profilaxis y todo el rollo, bueno, pues tronco, pues es que somos personas, ¿qué quieres, tío? No pasa nada, Sí, ya está, ¿no? Así lo veo sí, yo. sí, hacemos lo que podemos muchas veces. Quiere decir, lo que Claro. podemos emocionalmente. Yo pienso muchas veces eso, lo de hacemos lo que podemos con esto de la paternidad y demás. Que en esto de la paternidad somos también muy dados a dar consejos o a recibirlos sobre todo, ¿no? Y ya con la maternidad ni te cuento. Las pobres, ya Sí, con respecto verdad. a la lactancia, al no sé qué, a los cuidados, tal, es como todos tenemos la receta y todos nos vemos obligados como a imponer nuestra. Y con la paternidad pasa eso y yo muchas veces digo, joder, tío, hacemos lo que podemos. O sea, claro que Claro. hacemos cosas mal, claro que de repente nos enfadamos con nuestros hijos cuando no procede, o sea, perdemos la paciencia cuando no procede, pero es que hacemos lo que podemos Claro. y lo gestionamos como podemos. Y hay padres que pueden, y hay madres que pueden darle el pecho hasta los no sé cuántos 6 años, años, sí. y hay otras que no, y hay unas que porque tienen que ir a trabajar o porque deciden hacerlo, entonces, o Eso. porque no. Entonces, el otro día escuchaba una canción de Conchita y le dije, oye, me encanta la canción y tal, una canción que hablaba de madre y hablaba eso, si le das, mal, si no le das, mal, si le dejas dormir en tu cama, mal, si lo sacas también mal, porque tal, entonces hacemos lo que podemos y en el fondo esto tiene que ver casi con eso también más allá de que, por supuesto, hay que asumir
Sí, la responsabilidad que nos toca como individuos que vivimos en sociedad y hacer caso a los consejos de las autoridades médicas y autoridades sanitarias. Eso está, por supuesto, pero también hay que ser comprensivos en el sentido de que hacemos lo que podemos. Es eso es. comprensible el cansancio. Por eso a mí muchas veces responsabilizar a la sociedad es tramposo, yo creo. Totalmente Es de acuerdo. tramposo. Yo creo que cuando tú ves cómo está yendo el metro por las mañanas, tío, no me puedes responsabilizar, no Claro, puedes tío. responsabilizar, no puedes tener la cara de responsabilizar a la gente. O sea, pon más Los vagones, pon claro. más frecuencia, cuida a la gente. O sea, cuando se Flexibiliza supone que horarios. cuando se supone que alguien se tiene que aislar, te dice, no, aíslate cuando si estás enfermo, aíslate. Tío, si vives en una casa de 20, 30 metros cuadrados y vives con tus hijos, con tus padres y con tal, ¿dónde cojones te aíslas? Si no has sido capaz de dar una solución habitacional a esa persona para que cumpla un aislamiento como corresponde, tío, o Claro. sea, no tienes capacidad, o sea, si no has puesto rastreadores, si no has apostado ahora por la educación, Sanidad pública. por la atención primaria, por la Ujú. sanidad pública, la atención primaria sobre todo, ¿no? Los Ujú. médicos de los centros de salud que se han visto abandonados en muchos aspectos y que lo siguen estando. Claro, apelar a la responsabilidad individual es como, o sea, es una Claro. jeta importante. Es verdad, sí, claro que lo han hecho mal, que muchos han hecho mal, que todos habremos cometido imprudencias, pero yo creo que no es justo que nos digan ahora, no, es que quizá no deberíamos habernos reunido tanto con Claro. la familia. Sí, es verdad, pero pues haberlo prohibido, yo qué sé, a ver, que tú dices, no, es que somos sociedades libres y somos adultos y tal. No, no. O sea, si tú estás dando mensajes contradictorios, eso, le estás Ya. diciendo a alguien, no te puedes reunir con más de no sé cuántas, pero luego vas apretado en el metro, ¿qué mensaje también le estás dando a la peña? O Claro, sea, en el yo fondo es un paripé lo que sientes que eh, está diciendo el político de turno. donde creo que se ve perfecto es en los aviones, ¿no? Es antes para embarcar tenéis que embarcar con 2 metros de distancia unos de los otros, tal, y en el momento en que llegas al avión, os tenéis que estar todos ahí, pues eso, metidos en un tubo presurizado. Pues eso, ¿no? 200 personas compartiendo espacio durante los 3, 4, 5, las horas que sean necesarias para llegar a tu destino, ¿no? Y la culpa, pues, sigue siendo tuya. Yo creo que el otro día escuchaba a un tertuliano de esos súper listos de la radio, ¿no? Que decía algo que me parecía muy lógico, pero es que muy real, ¿no? Muy simple, pero muy real. Es que esto es un equilibrio imposible. O sea, estamos Sí, buscando la fórmula y es que no nos rendimos a entender que la fórmula no existe. Existen cosas que están dando vueltas alrededor de eso perfecto, pero no se puede, no se puede. Yo eh, veo las noticias, ¿no? Que no sé cómo de saludable es eso. Y de repente, pues están hablando de una fiesta de unos jóvenes que les han pillado, que estaban en no sé dónde, 40 jóvenes metidos. Tío, pues ¿qué quieres que hagan? ¿Qué quieres que hagan? Si es que tienen 19 años, tienen 20 años, les has quitado un año de su vida. Pues es normal que hagan algo, o sea, no le puedes exigir a ese chaval de 19 años que tenga la cabeza de uno de 50, porque ¿en qué mundo vives? No puedes pedirle eso porque no va a pasar. Tiene 19 y como tiene 19 quiere salir y quiere relacionarse y eso está, pues eso, se pega con la situación en la que estamos. ¿Hay que intentar que ese chaval no salga? Pues entiendo que sí. ¿Hay que llevarse las manos a la cabeza de sorpresa porque ha salido? Pues yo imagino que no, ¿no? O sea, ya. ¿cuánto de sorprendente es que chicos jóvenes quieran salir y estar con sus amigos? Es que a mí no me sorprende, no sé. Sí, sí, lo que pasa es que luego yo también me pregunto, o sea, yo estoy de acuerdo, que efectivamente, que lo decíamos antes, pero por otro lado, a veces me pregunto, que esto suena súper viejuno lo que voy a hacer, a A ver, viejo cascarrabias, que es el rollo hasta qué punto, como que yo no, a ver, la juventud es producto también de la sociedad, no es ujú, algo, no hablo de la juventud como algo aparte, sino hablo como sociedad. No sé hasta qué punto la sociedad hemos sido educados en el sentido de que, o sea, o no toda la sociedad, cuidado, no toda, pero hay parte de la sociedad en la que no ha hecho un sacrificio, que no quiere resignar nada. O sea, sí, hay ¿verdad? peña, yo cuando veíase, yo qué sé, lo del barrio Salamanca y demás, saliendo a la calle y demás, son gente que es que no quiere resignar una mierda. O sea, gente que no quiere, que nunca les han dicho que nunca les han dicho que no y que a nada, que decir, no les han dicho que no a nada, han hecho lo que les ha salido de las pelotas en todos los aspectos, en todo, piensa, en cualquier aspecto lo han hecho
y Ujú. nunca les ha pasado nada y ahora de repente le decían que no tenían que salir a la calle, les tenían que decir que había que quedarse en casa confinados y decían, no, 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 no. Yo a mí no va a decirme, yo tengo que hacer lo que me salga de los cojones. Eso es. Eso no sé hasta qué punto si nos ha educado como sociedad, en el sentido de que estamos, es verdad que somos solidarios, es verdad que luego por otro lado la gente joven es la primera que cuando una situación de emergencia lo merece, los primeros en presentarse voluntarios, en primero en Siempre. dar la cara, en primero en En todo, pero por otro donar y lado, todo. Ujú. en donar, sí, y en estar, yo qué sé, yo me acuerdo, en el chapapote, pues eran los primeros Claro. los chavales ahí dejándose las uñas, quitando petróleo de las playas, no sé qué, cualquier emergencia son los primeros que están ahí. Ujú. Pero por otro lado, no sé hasta como sociedad si estamos siendo educados en eso, en la no resignación, o sea, no queremos Sí. resignar, o sea, si estamos infantilizados en algún aspecto, Me gusta, me ¿sabes? gusta. El rollo de no resignar nada, infantilizados, que no es el mejor de los términos porque los niños en este sentido están siendo más conscientes y más generosos en muchos aspectos, pues están renunciando a muchas cosas. Ujú. Eh, y de manera, a lo Sí. mejor de manera inconsciente, pero esa incapacidad para renunciar a... Y caprichosos, ¿no? Sí, Mi caprichosos, capricho está por de... encima de cualquier otra cosa, sí, te Claro, entiendo. claro, ¿quién me va a decir a mí lo que tengo que hacer? ¿Quién me va? Yo puedo, no sé, y yo creo, no sé, que incluso en la política, por ejemplo, el 15M ahora que se va a cumplir el aniversario y tal, el Ujú. 15M era maravilloso en un mogollón de cosas y tal, De pero verdad. había un punto en el cual cuando había mucha gente que decía, no, a mí no me representa nadie. Nadie tiene que hablar por mí. Me acuerdo que uno de los problemas con el 15M es que no había portavocías porque la portavocía era como rotatoria, entonces cada vez que llegaba un medio no sabía con quién hablar. Y por un lado decía, joder, es chulo, pero por otro lado lo que afloraba es nuestra incapacidad para sumergirnos en el colectivo, para ceder, o sea, nuestra incapacidad Entiendo. en esa negociación que supone Sí. la representatividad, en el sentido de que, claro que nadie va a representar lo que tú piensas al 100%, y cuando tú delegas esa representación, estás cediendo generosamente parte de tu El ideario discurso. y Ujú. de tu Claro. discurso para que alguien represente el bien colectivo, no lo que tú piensas, sino lo que más o menos pensáis todos. Y, Ujú. y, y hay, no sé hasta qué punto, generacionalmente hay una cierta incapacidad. Por eso el no nos representa tiene ese punto reaccionario, porque viene a decir también, nadie me representa porque solo me represento yo. Claro. Solo yo soy capaz de decir lo que pienso y yo no sé hasta qué punto hay ese cierto infantilismo también, esa incapacidad para renunciar Sí. al ego, Sí. aparte de nosotros, Pues te lo compro, te lo pensando en lo compro. colectivo. Te lo compro, sí, porque es verdad, yo, vamos, así lo veo yo, es verdad. Y creo que es una cosa que tiene mucho que ver con la idea esta que existe a nivel social en Europa en general, así lo veo, ¿no? De que tengo una serie de derechos que vienen por gracia divina, que son míos, que son y que están por encima de todo lo demás, ¿no? Cuando yo tengo una discusión importante con el propio concepto de los derechos, porque claro, yo he estado en lugares en los que eso no existe, ¿no? Y me he dado cuenta de que esas personas son personas igual que las que están aquí y que esas personas viven igual que las que están aquí y que sin esos derechos se puede vivir igualmente y que si esos derechos te los pueden quitar a lo mejor es porque no son tuyos, ¿no? Pero aquí sí, aquí da la sensación de que vivimos, ya te digo, te lo compro lo que estabas diciendo, ¿no? Que vivimos en un mundo en el que lo que nosotros tengamos que decir es más importante que las Claro, consecuencias que pueda tener eso que estamos diciendo, ¿no? Y eso encaja un poquito con todo el rollo también de lo de los haters que estábamos diciendo y todo lo demás. Yo tengo derecho a entrar en tu perfil y decirte lo que quiera e insultarte porque es mi derecho, ¿no? Es como mi derecho, vamos con mi derecho por delante todo el rato y eso hace que efectivamente pues seamos egoístas y a lo mejor dejemos de mirar por la comunidad. Sí, ya te digo, sí, lo que has dicho me gusta mucho, sí. sí, yo creo que tiene, y las redes sociales también se nutren un poco de eso, de ese infantilismo de ponerse siempre en el centro de todo, Eso ¿sabes? es. Ponerse en el centro. Lo que le pasa a uno es como, y que está bien por otro lado, ¿no? Pero que en el fondo tiene ese punto de los libertarios estos que llevan la banderita con la serpiente, que Sí, dicen que, pues eso, que no, que lo que uno haga es lo que le salga de los cojones, o bueno, de los sí, ovarios, lo que sea, sí, y, y efectivamente, ¿no? Y de hablar de ciertos privilegios también como derechos, ¿sabes? ujú, De eso, ¿no?
Entonces, sí, yo me lo cuestiono. Tampoco lo tengo claro. Esto es como lo que Sí. decíamos, Sí, lo que sí, está habíamos, bien que sea así. con lo que habíamos ganado con la edad. Una de las cosas que gana con la edad es que, aunque uno hable con una y pareja que tenga autoridad al hablar, luego digo, pero no sé si están así, O, ¿eh? o no. O no. Esto es así o no. Pero yo sí me pregunto hasta qué punto estamos infantilizados, hasta qué punto las redes sociales nos han infantilizado. Eh, Porque al fin y al cabo lo que hacen las redes sociales también es generar comunidades cerradas de Sí, gente con una cierta afinidad cada vez más, ¿no? Con esa polarización de la que tú hablabas. El rollo es que cada vez, y el sesgo de confirmación cada vez es más grande y en el fondo solo hay gente que, bueno, pasa un poco a todos, como que solo queremos leer cosas que nos reafirmen en nuestros prejuicios y en nuestras ideas, ¿no? eso Y el es. debate desaparece, se vuelven inexistentes. Sí, tienes Entonces, razón. eso contribuye también al infantilismo ¿no? ideológico y político. Pensamos que, y sobredimensiona también nuestra, ¿no? Creemos que todos estamos, que mucha gente me da la razón, porque en el fondo estás rodeado de gente que solo te da la razón. Y eso es Claro, lo que generan las redes sociales muchas veces, porque cada vez bloqueamos más, cada vez generamos, cada vez esas comunidades son más cerradas, ¿no? más pequeñas y más herméticas, sí. Y genera además también por otro lado más frustraciones, ¿no? A mí muchas veces como gente, cuando ves el auge de la ultraderecha, Ujú. en redes sociales, sobre todo y tal, te acojonas, tío. Dices, joder, tío, qué de ruido, qué mierda es esta. Y luego tienes que pararte y decirte, cuidado, que este no es el mundo real. Que el Ujú. mundo real la gente está en otra. La gente está sí, está enfadada, está cansada, pero no está en este discurso de mierda. O sea, quiero decir, cuando sales Espero a que la no. calle con esta hombre, habrá que sí, hay gente Sí, que sí, 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 hay gente entiendo, que no, entiendo lo que dices, sí, pero sí. en términos generales, la gente que ha salido con las palas a las calles no se ha preguntado tú a qué Eso votas es, eso es. y se ha puesto a quitar ahí para que luego no haya hielo o a retirar un árbol de la esta o cuando llamas al vecino dudo que dijeran, no, al vecino no le voy a llamar que el vecino vota al PP. Este que se olvide o que vota al PSOE o de Podemos, ni le haga ni caso. Yo creo que eso en la mayor parte de las comunidades no existen. Existirán otras y Sí, existirá gente que tenga sus odios recalcitrantes, pero esa gente le da igual. Lo hace ahora porque vota a Podemos a PP, pero en otro contexto lo haría porque sí, porque es del le Madrid cae del mal, porque no Barça, le porque... saluda, por el Madrid de Barça, porque no le saludan en el ascensor. Sí, Pero yo creo que la gente está en otra y en la necesidad sobre todo de superar esas cosas. Yo quiero pensar, yo muchas veces con mi hermano Daniel, con el que he escrito algunas canciones, hablamos, yo tengo un proyecto editorial y demás, y tenemos como un libro permanente que está pendiente permanentemente, que es un manual de autoayuda para gente de izquierdas, que es como esa sensación tenemos como la estima siempre jodida y para abajo porque creemos que están comiendo por los pies. Y oye, y hay cosas, tío, no sé, el otro día veía Los Siete de Chicago, que es una peli que mola mucho, sí, y Netflix. y tú dices, en Netflix, y dices, joder, tío, que estas historias también, vale, es verdad que ahora vivimos un retroceso en cuanto a derechos y libertades muy importante, pero se han vivido cosas muy jodidas en este mundo. En Estados Unidos han vivido cosas muy jodidas y en esa peli sale, ¿no? Ujú. Cuando a uno de los acusados le atan, le ponen en mitad de un juicio, eso ocurrió, tío porque era Sí, negro, o sea, sí. y le trataron así. Entonces, bueno, no tiene tan mal final esa película y esa historia. Es verdad que, bueno, Ujú. luego dice la canción, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más, dice papá contra otra vez. Pero más allá de eso, yo creo que no hay que perder la perspectiva, que podemos avanzar, que no hay que ser tan pesimista y a veces uno se Sí, pone especialmente pesimista, ¿no? totalmente de acuerdo. Ya te digo, yo considero, vamos, y esto es parte de mi filosofía vital. Yo no soy pesimista, pero tampoco soy optimista, pero soy una persona que no va a dejar de trabajar por si acaso. Claro, Por si acaso. O sea, yo no encuentro otra forma de entender la vida que intentarlo. Yo, ya te digo, no, a lo mejor con el tiempo he perdido esa ilusión de saber que voy a conseguirlo, ¿no? Que a lo mejor siendo más joven era como, sí, porque si salgo, porque si grito, porque si tal, voy a conseguir tal. A lo mejor ya ya no estoy seguro, pero eso no quiere decir que no vaya a dejar de salir, que no vaya a dejar de gritar, que no vaya a dejar de trabajar, ¿no? Al final es eso, creamos micromundos, como tú decías antes, y esto suena muy feo y un poco egoísta a lo mejor, pero si tu micromundo, si tú contribuyes a que en tu micromundo la gente esté un poquito más feliz, pues tío, ya te puedes ir a la tumba a gusto y bien, ¿no? Ya te digo, no,
hay que, creo, tener metas realistas, ¿no? Pero apuntar más lejos. Sí. Así es como lo veo yo. Y de todas formas, esto ya al final, más allá de lo que uno tiene que hacer o no tiene que hacer, yo es como esto, como el personaje de Roger Rabbit, Sí, la chica que hay un momento que dice, ¿y por qué eres tan mala? O algo así, dice, es que me han sí, que me han dibujado así, dibujado ¿no? así. Me han dibujado así, ¿no? Y Sí. esto nos pasa un poco a nosotros, dice, pero ¿por qué somos es que no sé. Yo muchas veces digo, es que no sé hacerlo de otra forma, si es que esto yo soy yo. Cuando muchas veces dudo, a veces miro lo que he escrito en Twitter y digo, joder, como todo el rato escribiendo de política, y digo, pero si es que lo he hecho toda la vida. ¿Por qué voy a Claro, dejar de hacerlo ahora? Si ya sí es que a soy estas esto. alturas ya me Claro. conocen como soy. Hombre, no voy a entrar en la dinámica, no quiero entrar en la dinámica esa de la polarización, trato siempre Ujú, de ser respetuoso, trato de emplear a veces la ironía y tal, pero ser siempre respetuoso, siempre ujú. trato de serlo. No ir nunca a alusiones personales que son horribles, ¿sabes? Sí, pero son Entrar en tus cuestiones códigos. personales, pero Son tus es que soy códigos. así, Ah, claro, exacto, son soy así. eso. Entonces ya, si te gusta, y además entender una cosa que en la música no todo el mundo entiende en este oficio, y es que no le tienes por qué gustar a todo el mundo. No, Y ya claro. está. De hecho, es imposible. De hecho, cuando le gustas a todo el mundo, yo creo que no estás siendo honesto. No puede ser que a alguien le guste a todo el mundo, aunque haya gente que le cae bien a todo el mundo y que es maravilloso. Lo habrá, Ah, no lo sé. Pero yo por lo general, de la gente que le cae bien a todo el mundo, sospecho. Y luego que no es necesario. Si es que no es necesario en esta vida. Primero, ni siquiera para dedicarse a esto. Quiero ujú, totalmente. decir, lo que se trata es de lo que tú dices, hacer las cosas con el corazón, que es lo que más valoro. Eso es. Yo cuando hablan, yo que sé, gente que habla despectivamente del reggaetón, del no sé qué, yo soy capaz de hablar despectivamente de ningún género porque hay gente que trabaja en eso desde el corazón, lo hace. O sea, Totalmente. luego hay cosas que son infumables, por supuesto, Claro. y que son inaceptables porque no entra dentro de mi código ético, pues hacer ciertas apologías con las que no comulgo. Pero más allá de eso, de cuestiones elementales, con las que probablemente en las que probablemente coincidamos todos, Ujú. yo creo que lo que más valoro en un músico es cuando está hecho desde el corazón, y creo que eso se percibe al final. Creo que eso al final la gente lo premia. Cuando la gente, cuando las cosas las cosas que se hacen de manera honesta, los artistas que tienen las carreras más largas y las carreras más estables serán con mayor o menor público, pero son gente que es honesta en lo que hace. Eso Y yo es. creo que eso la gente lo valora. Yo eso tengo una teoría que es muy nada. Y si quieres ya, pues ya vamos terminando porque te he cogido un montón de tiempo, ¿no? Pero que es, si tú escribes sobre ti, no puedes fallar. O sea, es una frase mía que utilizo mucho, ¿no? Yo soy el máximo experto mundial en mí. Por eso estoy muy a gusto hablando de lo que yo siento, de lo que yo pienso, y por eso mi carrera puede ser infinita, porque nadie me va a ganar nunca en eso. Yo voy a contar siempre lo que tengo en la cabeza, siempre lo que Muy pienso, siempre bueno. lo que siento, porque no hay nadie que pueda, que sepa más de eso que yo, ¿no? Entonces no puedo fallar. Es como cuando te hacen una entrevista. Si te están entrevistando sobre tu disco, tú tienes que estar tranquilo porque el periodista no sabe más de tu disco que tú, ¿no? Tú eres Tal el que cual. sabe. Pues ya está, Yo, pues yo eso siempre lo pienso, o sea, y a veces me pasa cuando saco un disco, es el rollo de, joder, tengo tantos argumentos para defenderlo y eso se nota. claro, O sea, yo claro. muchas veces me cuestiono, digo, joder, ¿cómo harán esos artistas que tienen que defender un disco en el que no creen? O sea, en el Sí, que no que me eran ha pasado escritores que porque lo me han he encontrado impuesto. con ellos yo, Sí, también. en pequeño, en la confidencia te lo dicen, o sea, no, este disco, ¿cómo haces? Sí. Porque yo cuando saco un disco es como tengo tantas ganas de defenderlo en el sentido de que tengo tantos argumentos Sí, que luego me los comprarás o no, te interesará más o ¿no? menos, pero yo tengo Claro, cosas, porque es que es porque, parte del disco. O sea, tú estás escribiendo ese disco porque te ha pasado esto y lo otro. O sea, el disco no existiría si no tuviera los argumentos, ¿no? claro, Sin embargo, claro, muchos de nuestros compañeros les dan un repertorio, que ya te digo que yo respeto, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Y lo que pueda, ¿no? Pero les dan un repertorio, no saben qué están cantando, ni por qué, ni quién ha puesto la música, ni qué significaba esto, pero da igual, lo canto porque es mi trabajo. Yo creo que ahí sí que está claro que hay bueno, no sé si dos, pero por lo menos dos formas de entender la creación musical, ¿no? Y una es, pues eso, ¿no? La de puramente mercantilismo, que que nadie se equivoque, no quiero decir que esté mal, quiero decir que cada uno haga lo que quiera, o sea, se puede hacer negocio con la música, me parece bien, legítimo, está perfecto, ¿no? Hay un montón de gente que compra eso, genial. Pero eso es una cosa y otra cosa, aunque se llame igual y llame música también, es lo que hacemos
nosotros, ¿no? Que es involucrarte 100% con tu obra porque tu obra es una extensión de ti mismo, ¿no? Que es lo que te hace sentir a gusto cuando la compartes luego en un escenario, al menos es lo que me pasa a mí. Sí, sí, sí. Sí, y no hablo, yo quiero aclarar para quien nos escuche que no se trata solo de escribir lo que uno, de cantar lo que uno escribe. Quiero decir, yo conozco también gente que busca que el repertorio no es suyo, Eso es. pero tiene que ver con un relato que Sí, tiene en su cabeza, o sea, y si lo notas, quiero decir, sí. cuando, yo que sé, hay un disco de Natalia Lafourcade que canta canciones tradicionales mexicanas que Hombre, te das claro, sí, cuenta sí, que claro. es ella, que es su relato Claro. y que hay un concepto detrás, hay una idea detrás. O sea, a mí me gusta esto de conceptualizar, cuando se conceptualiza con respecto a lo que, a lo que quieres contar, ¿no? Y Ujú. tiene que ver con eso, con lo que tú dices, ser experto en uno mismo, que es finalmente eso. O sea, y yo cuando he tenido la oportunidad de encontrarme con artistas que están empezando y demás, y me han pedido que les aconseje o me he animado a aconsejarles, cosa que me cuesta mucho porque yo tampoco tengo, no sé cuál es el secreto de esto y tal, pero sí mi consejo va en esa dirección, en que crean en ellos mismos y que hagan en lo que crean y que sean honestos con ellos mismos, porque si no, es que es muy difícil, si no el nivel de frustración que te puede generar tener que defender algo que no crees Claro. en algo tan artesanal como en la música, quiero decir, a lo mejor entiendo que en otros trabajos pues sí, no te tiene por... Pero en la música tienes que tener argumentos luego, ¿no? Cuando te pregunten Sí y lo hay que siento ver yo. cómo... Sí, sí, y me ha gustado mucho eso de ser el mayor experto en uno mismo, que finalmente es eso, es hablar de... O sea, imprimir tu mirada en lo que dices, de alguna manera, que Mm. se te reconozca en las canciones, que se te reconozca a ti, de alguna manera, que se te reconozca a ti no solamente desde el punto de vista estilístico, de cómo cantas y cómo dices, sino que se te reconozca tu mirada en lo Pues que fíjate, estás contando. cuando yo pensé en invitarte a esto de Pero de buen rollo era precisamente por eso, ¿no? Porque da la sensación, yo como público, tengo la sensación de que hay artistas a los que me gustaría conocer y hay artistas a los que no. Y no Sí, es a malas, hay artistas con los que disfruto con su música y que disfruto de verdad, de forma genuina, ¿no? Con lo que hacen, pero no quiero conocerles, ¿no? Y hay otros que escuchas y dices, joder, pues este tío sí que, este tío mola. ¿Sabes? Porque le ves, ¿no? Porque le ves. Y por eso te he invitado y por eso te agradezco de verdad un montón que hayas venido aquí a charlar un ratito con nosotros o conmigo, porque al final es eso, ¿no? Más allá de nuestros trabajos, más allá de nuestras carreras, están las personas y a mí en este proyecto en concreto, a mí lo que me apetece es eso, es pues hablar con gente, ¿no? Y hacerlo, pues eso, intentar hacerlo de buen rollo. Y contigo es súper fácil. no, muchas gracias, muchas gracias. Y a mí este tipo de, fíjate, también este tipo de conversaciones te sirve para descubrir muchas cosas también, ¿eh? De ti y de... Igual que la música sirve para sentirse menos solo, a veces estas cosas también, menos Sí, solo en el mundo, me sí. has acompañado en el mundo también. Y luego es curioso que me digas eso, lo de que hay gente que te apetece conocer, que me hace mucha ilusión viniendo de ti, porque te admiro mucho. Eh, pero porque a veces a mí me pasa lo contrario, yo digo, hay artistas que admiro tanto que digo que no sé si quiero conocerlos, me Sí, quiero sí, quedar sí. con la imagen idealizada Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. que tengo de ellos. Aunque por lo general lo que suele ocurrir es que los grandes artistas, o a mí me ha pasado casi siempre, que los grandes artistas entiendes por qué son grandes también cuando los conoces, Ah, sí, en su gran porcentaje. Luego hay alguna decepción, en la vida sí. siempre te llevas alguna decepción, pero la mayor parte, no estoy hablando, cuando hablo de grandes artistas no es que esté hablando de mí, Sí, sí, yo sé, pero, ya sé, ya. Que lo pero quiero eres. decir, no, bueno, como fuere, pero sí, sí te das cuenta, para mí la construcción de una carrera no está ya solo escribir canciones con las que se siente identificado, está una forma de entender el oficio que tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando. O Ujú. sea, se trata no solo de escribir cosas que tengan que ver con la realidad que vivimos, sino también de una actitud. Y fíjate que el rap, el hip hop tiene mucho de eso, también Ujú. de actitud, ¿no? Y yo creo que la canción de autor también tiene mucho, bueno, la música tiene mucho de actitud en Claro, términos generales. claro. Pero yo creo que la actitud es fundamental a la hora de entender también el oficio, no solamente de escribir canciones y de interpretarlas, sino de entender el oficio, de estar en un estudio, de estar en una entrevista, de construir ese relato en torno a tu disco y en torno a tu vida.
asumiendo un poco también, como decíamos antes, todas esas contradicciones con las que vivimos todos. Así que bueno, gracias por ponerme delante de mis contradicciones y por invitarme a esta charla que me ha Nada, encantado. solo decir bueno, como cierre que esos jóvenes autores que te quieren pedir un consejo, que se pongan estos 2 últimos minutos que creo que les va a funcionar perfectamente. Pues nada, Ismael Serrano, tío, que pues lo dicho, que un gustazo y que estamos en contacto, ¿vale? Vale, estamos en contacto, sí. Intenta ser feliz. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Has llegado hasta aquí, ¿eh? Eso es que el vídeo te ha interesado. Reconócelo y dale al dedito para arriba, anda. Y suscríbete. Y dale a la campanita, porque si este vídeo te ha gustado, los que vengan a continuación te van a gustar más todavía. Ey, pero de buen rollo. Love we have for each other, we can never hide.